Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Cactus Florece Podcast, donde vamos a hablar sobre el merecimiento. Vamos a hablar sobre porque a veces nos cuesta aceptar que vienen cosas positivas o mejores o buenas para nosotros. Y eso incluye muchas veces como abrirnos a otras nuevas formas de vivir, otras formas de paradigma y de ser felices. Entonces, si esto te llama la atención y resuena contigo, quédate hasta el final. Bueno, entonces para empezar vamos a tocar el tema de cómo la religión y las instituciones nos han llenado un poco de miedo o de culpa a la hora como de vivir nuestra vida, y como eso en cierta forma también nos ha afectado un poco el hecho de creer que merecemos algo. Entonces nos podemos dirigir como al status quo de las personas que están dentro de varios sistemas religiosos, especialmente los cristianos y todo lo que devenga de todo este círculo que tenga que ver con la muerte y la crucifixión de Jesús. Entonces viene como toda esta historia sobre que hay que vivir una vida de sacrificio, una vida de dolor, una vida de pobreza, una vida de insatisfacción tal vez, y una vida de castidad, ¿vale? Y a partir como de estas cosas pues se nos ha encriptado en cierta forma que no podemos merecer más allá como de esa felicidad que no converge en esas áreas pecaminosas, por decirlo así. Y bueno, y no solo esas, sino que también muchas otras que nos inculcan directa o indirectamente, así no estemos metidos en un sistema religioso, pero vemos que estas entidades, estos sistemas están como tan involucrados en decisiones de la sociedad y en el status quo de la sociedad que directa o indirectamente pues nosotros en cierta forma como que caemos también como en esa trampa. Y por eso nos compete hacer este trabajo interno de construirnos y ver cómo de dónde vienen ciertas creencias, de dónde vienen ciertos miedos, de por qué. Y bueno, obviamente esto está muy relacionado con los sistemas religiosos. Los sistemas religiosos controlan muchas creencias, y como sabemos los que están aquí, si están viendo este video, es porque saben que la realidad se crea a través de las creencias y de los pensamientos que nosotros tenemos, y que a partir de esas creencias y de esos pensamientos nosotros vamos actuando, y a través de esas acciones vamos construyendo la sociedad en la que estamos. Entonces obviamente los sistemas religiosos han impactado mucho como la realidad en la que estamos actualmente, y obviamente utilizan como esa necesidad intrínseca del ser humano de conectar con algo más, con esa parte, con esa dimensión espiritual del ser humano, que como lo hablamos anteriormente en uno de mis videos, es parte fundamental de la exploración, el saber que hay más allá, de dónde viene todo esto, de saber que hay algo más grande que nosotros. Y pues obviamente estos sistemas se aprovechan de eso y utilizan todas estas estrategias como para tener a la gente bajo control, y así seguir como ese tipo de orden mundial, tal vez si lo quieren llamar así, como que conocemos actualmente.
Obviamente que el sistema religioso, los sistemas religiosos van de la mano con los sistemas económicos y los sistemas políticos y cualquier otro tipo de sistema que adecue, moldee o adoctrine el pensamiento del ser humano y lo cree a su forma y a su propio interés. Entonces es muy importante como tener eso en cuenta a la hora de trabajar el merecimiento, porque el sistema afuera nos arroja historias, nos arroja ideas y nos arroja como una narrativa de que para ser feliz necesitas cosas externas o necesitas como ciertos criterios o cosas específicas de lo que puede llegar a ser la felicidad, y que si tú no tienes eso no encajas y no eres feliz, o cosas por el estilo que lo que hacen es hacernos sentir un poco como no merecedores o infelices, o compararnos constantemente de si nuestra forma de sentir o disfrutar la vida realmente es la correcta. Y el sistema religioso trabaja tan profundamente también con las creencias y los pensamientos que ponen la vida de Jesús o la vida de sus maestros o sus líderes religiosos como un ejemplo, pero lo que hacen es tergiversar la verdadera historia, lo que realmente ocurrió o el verdadero mensaje que ha querido transmitir estos maestros. Entonces, primero, no necesitas creer que para ser puro o para ser honesto, sincero, con el tema creativo, con el tema espiritual, tienes que ser pobre. Porque creo que hay una creencia inmensa, o sea, es gigante, sobre la creatividad, los dones espirituales y el servicio y el tener dinero o generar ingresos o ser rico, próspero con eso. Entonces ahí nos muestran cómo o nos contrastan el ejemplo de Jesús, como que lo que dice la Biblia respecto a eso, y es como que tienes que vivir una vida humilde, y cuando se refieren a humilde no se refieren a aceptar que a veces no tenemos el control de las cosas y rendirnos y no poner tanta resistencia a lo que quiere Dios para nosotros, sino hablan de una humildad como de pobreza, como de el dinero es malo, el dinero corroe, corrompe a las personas, el dinero como es esa parte o esa energía material de esta dimensión, y está según como todas estas creencias religiosas y demás, como que está separada del espíritu, porque el espíritu no necesita nada de estas cosas materiales. Entonces como que hacen que las dos cosas sean opuestas, cuando en realidad estas dos cosas se necesitan para que haya un equilibrio. Tú no puedes pretender usar tus dones y no esperar recibir algo a cambio, porque sencillamente Jesús también hacía eso. Si quieres verlo como Jesús, el ejemplo, lo que hacía Jesús era, él ponía al servicio sus dones y las personas le daban cosas a cambio. A veces les daban dinero, a veces les daban comida, a veces les daban ofrendas, a veces les daban hospedaje, les patrocinaban los viajes, pero si me entienden, y él en teoría nunca fue pobre, sino que lo que hacía era utilizar sus dones para conocer y seguir explorando el mundo, y él aceptaba lo que le ofrecían siempre y cuando eso estuviera en resonancia con su propia esencia y su espíritu. Y como no venderse solo por el dinero, como muchos maestros caídos o falsos místicos lo han hecho, y como que también
le dan fuerza más como a esta creencia que nos hace un poco la vida más complicada a la hora de querer trabajar de esto, ¿no? De que cuando una persona cobra por sus dones o por su arte, pues solo está pensando en el dinero. Eso es como una creencia muy arraigada tal vez, y muy vista en muchas partes del mundo. Y es como, no, tú mereces recibir algo a cambio por lo que estás ofreciendo. Es parte del balance, es el dar y el recibir, es parte de la energía femenina y la energía masculina, o sea, tienen que coexistir, no pueden estar peleadas las dos, tienen que coexistir, ¿ok? Y más en este mundo donde si tú no tienes un sustento o como esa capacidad de poder pagarte el alimento o donde tener que vivir o etcétera, pues va a ser muy complicado que tú puedas seguir como ofreciendo y ayudando a los demás si ni siquiera puedes sostenerte tú mismo. Entonces es muy importante como reconocer eso. Entonces lo segundo es cuando empiezas a trabajar con tus dones, con tus talentos y empiezas a generar ingresos, y que llega un punto en el que tú te puedes sentir como wow, no puedo creer que esto sea posible, que yo esté ganando dinero a partir de algo que amo hacer, que me gusta y que está ayudando a los demás. Porque también está esta creencia de la sociedad en el que la mayoría trabaja en cosas que no les gusta o en cosas que les toca. Y cuando tú rompes o saltas como de ese status quo, es como, no lo puedo creer, es mentira, algo estoy haciendo mal, y empieza como ese autosabotaje. Entonces es muy importante también como tener en cuenta eso y recordarnos que nosotros merecemos recibir eso de la forma en la que lo estamos haciendo. Y que inclusive ese es como el viaje de todo esto, es como aprender a conocernos tanto que reconocemos nuestros talentos y nuestros dones y los vemos relacionados con nuestro propósito y nuestra misión álmica, que lo entregamos al mundo, trabajamos para el mundo y también recibimos dinero a cambio o cosas a cambio para que tanto el mundo como yo estemos bien. ¿Ok? Porque aquí tampoco podemos utilizar esta perspectiva sobre la vida de Jesús, de que Jesús se sacrificó por todos nosotros y sufrió un montón por todos nosotros y pobrecito, tenemos que darle más a los otros, pero a nosotros mismos no. Y quien piense en sí mismo es un egoísta. No, hay que también sacarnos eso de la cabeza porque... En fin, espero que ustedes entiendan por qué esto o este pensamiento o esta creencia o esta historia que nos han contado de el Mesías que sufre y a partir del sufrimiento se hace santo está mal. ¿Ok? Porque nadie vino aquí a sufrir. Sufrir es una elección individual. Y nadie vino aquí a salvarnos a todos, porque salvarnos es un trabajo individual. A medida de que yo voy salvando y voy compartiendo mi experiencia con los demás, y los demás van tomando conciencia también de sus propias experiencias, es que vamos creciendo todos. ¿Ok? Entonces es importante también recordar que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de ser un Jesús o de ser un Buda, y que las iglesias o los sistemas religiosos se han aprovechado de creer que solo existe un ser en el universo capaz de hacerlo y que ese ser nos hizo un favor
y que le debemos sufrir. O sea, como que tenemos que sufrir también porque Él lo hizo, porque en realidad no fue tan así. Espero hacerme entender. Dentro de cada uno de nosotros hay un Buda. Dentro de cada uno de nosotros hay un Jesús, esperando ser despertado, puesto en práctica para seguir su propio camino y para seguir el camino de la ascensión o la iluminación a su manera, con su propia forma, su propia esencia. ¿Ok? Y las iglesias y los sistemas religiosos no les importa, o sea, no les interesa que cada persona sea consciente de su propio poder interno y de que merece ser su propio salvador a su manera, porque así se va a caer ese sistema y muchos sistemas más. Entonces ya no va a haber quien les dé su dinero, ya no va a haber control y ya no va a haber como tanta permisividad en cierta forma de abuso que tienen estos sistemas contra la humanidad. Entonces creo que es importante también reconocer todo esto. El merecimiento está muy conectado con el placer y con la felicidad. Y a veces podemos llegar a sentirnos culpables por ser felices o por tener placer. Y nos van a mirar muchas veces como bichos raros, o como que estamos locos, o delirando, o que vivimos en un mundo de fantasía. Pero en realidad no es así. En realidad estamos siguiendo nuestro propio camino con nuestras propias reglas. Hemos descubierto nuestra verdad y hemos visto quién realmente somos. Y por eso podemos trabajar con nuestros dones y nuestros talentos. Porque nos conocimos, porque hicimos el trabajo y sabemos qué hay dentro de nosotros para ofrecer al mundo. Entonces es muy importante como reconocer eso y hacer también como ese tipo de trabajo. Y no sentirnos culpables porque nos están pasando cosas lindas o porque nos están pasando cosas increíbles que a muchas otras personas tal vez no les pase, porque están en otro mindset, están en otro tipo de realidad, ¿sí me entienden? Y no hay por qué sentirse mal, porque a mí sí me está yendo bien. Si tú puedes ayudar a los otros a partir de eso, está grandioso. Pero no te sientas mal si te juzgan, o te critican, o te censuran, o te rechazan por ser tú y por ser feliz en cierta forma, o porque crees que tienes el poder de cambiar tu realidad, de cambiar las cosas. A ningún sistema de control le conviene eso. A todos los sistemas de control les conviene que las personas crean que no son capaces de salir de su burbuja de sufrimiento y de que el mundo es miserable y de que el mundo es horrible. Porque seguramente puede pasar algo relativamente parecido a lo que pasó en los 60s, cuando hubo toda esta revolución hippie y de alucinógenos y demás asuntos que pasaron, que dejaron como al sistema un poco en shock, al darse cuenta que cuando cada persona reconocía que realmente no necesitaba lo que el sistema les estaba ofreciendo y de la forma en que les estaba ofreciendo y la estandarización de lo que se supone que debía hacer cada ser humano, y más la guerra, que en realidad no necesitamos guerra, nadie quiere guerra,
Los únicos que se benefician con la guerra no los conocemos. Están escondidos bajo burocracia, bajo un show mediático, bajo un ejército, bajo unos presidentes, pero no los conocemos. No han mostrado su cara, ¿ok? Y en fin, el caso es que al sistema no le conviene y nada de estos despertares en masa. O no le conviene que la gente empiece a ser más reflexiva y autocrítica y empiece a quitar máscaras y a quitarse máscaras, porque se les va a caer como el teatro y el show y los esclavitos y las personas que los siguen, los seguidores y en fin, son muchas cosas del sistema o los sistemas de control que hacen que nos cueste mucho salir como de esta creencia sobre el merecimiento y sobre lo que creemos que es mejor para nosotros, basándonos en nuestra propia identidad y nuestra propia esencia. Entonces esa es como mi reflexión de hoy, que trabajemos en el merecimiento y nos convenzamos todos los días de que merecemos una vida feliz, abundante, en servicio, con propósito, en paz. ¿Ok? Todos en el mundo lo merecemos. Todos en el mundo lo merecemos. Así que espero que si viste esto, medites, reflexiones, hagas tus propios juicios. Cuando digo juicios me refiero a críticas constructivas, no a enjuiciar. Sobre todo esto, si tienes algo que aportar, déjamelo saber en los comentarios. Y también recuerden que tengo mi sitio web que es www.cactusflorece.com, donde pueden adquirir mis servicios sobre lecturas terapéuticas, trabajo con ángeles, etcétera. Y también pueden acceder a mi contenido de blog, donde hago como escritos y demás, y mis redes sociales, donde a veces hago canalizaciones y como demás contenido, que es @cactusflorece en Instagram. Entonces espero que haya sido útil, que sirva como reflexión y que no te sientas solo o sola en el proceso. Así que un abrazo y que tengan buena semana. Bye.